Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Buenas noches, espero que se encuentren bien todos ustedes. Estamos con el programa Para Dónde Vamos y el tema de hoy espero que le toque su corazón porque es el tema del perdón. Todos queremos sanar, pero no hay sanación si no hay perdón. Entonces el tema de hoy es perdonar para sanar. Fíjense que un conferencista tomó un vaso con agua y les dijo a todos los que estaban escuchando, dijo, ¿cuánto pesa este vaso con agua? Y dijeron 20 gramos, entre 20 y 500 gramos. Y él dijo, no, todo depende el tiempo que yo lo tenga deteniendo. Si yo lo tengo durante un minuto, es un peso. Si yo lo sostengo durante una hora, entonces este vaso me va a pesar muchísimo, me va a empezar a doler el brazo. Si yo lo sostengo durante varias horas, se me va a dormir el brazo. Y si yo lo sostengo durante un día, ¿quién quita vendrá una ambulancia? Porque el peso no importa, sino la cantidad de tiempo en que yo lo sostengo. Y esto pasa también con los golpes de la vida, con las personas que nos dañan, las personas que nos ofenden. Depende de cuánto tiempo yo lo tengo en mi corazón, cuánto tiempo yo llevo cargando este dolor, este resentimiento, para que termine quebrantando mi salud, para que termine haciendo estragos dentro de mi vida. Por eso en el Padre Nuestro el Señor puso el pan y el perdón juntos. Dame el pan de cada día y perdona nuestras ofensas. El pan y el perdón van juntos. Dios nos hizo a todos nosotros seres en relación. Adán y Eva, por ejemplo, o sea, dijo cuando hizo a Adán se sentía solo. Cuando hizo a Eva dijo, esta es carne de mi carne y sangre de mi sangre. O sea, realmente el Señor nos hizo seres en relación, ¿verdad? Por eso necesitamos ser personas que tenemos que aprender de la escuela del perdón. Porque para poder ser personas que nos relacionamos unos con otros, tenemos que aprender a ser tolerantes, a no darle tanta vuelta a las cosas, a saber entender a veces por qué los demás dicen las cosas que dicen, a no tomar tan a pecho las cosas que nos pasan, porque necesitamos, si somos seres en relación y nosotros nos vamos enojando con las personas y nos vamos cerrando puertas, como personas ermitañas, terminamos enfermas hasta que amargadas y perdemos el propósito que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Lo hemos dicho en varios programas, yo he venido para que ustedes tengan una vida y la tengan en abundancia. Entonces necesitamos aprender a perdonar. O sea, nadie está libre de heridas, nadie. No hay una tan sola persona. Si yo les pregunto a ustedes que están hoy esta mañana aquí, ¿quiénes de ustedes no ha sido herido? Todos hemos sido heridos en la vida, ¿verdad? Hemos sido dañados, las familias, entre esposos, ¿verdad? Es difícil, incluso la sociedad, las sociedades, los socios, los compañeros de trabajo, entre amigos, entre vecinos. A veces que el vecino pone la música demasiado fuerte y no podemos ni dormir, y cuando se le pide que la baje se enoja, que parquean el carro y nos obstaculizan la salida. O sea, hay tantas situaciones por las cuales podemos nosotros tener enojo y ser dañados. Sin embargo, el Señor nos invita a que nosotros podamos vivir en paz y vivir buscando el perdón. Yo no sé si ustedes se han puesto a imaginar cómo sería una vida sin perdón. Qué tremendo.
O sea, ¿cómo sería nuestra vida y cómo sería nuestra sociedad si no existiera el perdón? Tal vez tú has sido una persona que has logrado perdonar grandes ofensas. Ponte a pensar qué hubiera pasado si no. Personas que han conocido al Señor y que de verdad han sido grandes instrumentos de Dios para perdonar. Ahí tienen a su familia juntas, a sus hijos alrededor, a sus nietos alrededor. Sin embargo, cuando uno es necio y uno quiere tener la razón siempre y no perdona, a veces son vidas solitarias. Ya los hijos no quieren llegar a verlo, ya los nietos no quieren llegar. Cuando uno no perdona, y no solamente eso, se enferma, el cuerpo se enferma. Entonces viviríamos en un eterno martirio, viviéramos en el infierno, si uno no aprendiera a perdonar. Pero también hay algo más. ¿Qué sería de nuestra vida si Jesucristo no nos hubiera perdonado? ¿Cuántas veces hemos ido al sacramento de la reconciliación? Y qué sabroso es cuando uno escucha al sacerdote que como instrumento del Señor nos dice: yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uno sale de la confesión, wow, sumamente liberado. ¿Qué sería de nosotros si no experimentáramos el perdón de Jesús? O sea, viviríamos en una amargura, viviríamos con una carga tremenda. El Salmo 103 nos dice, fíjense qué hermoso, dice sobre el perdón que nos da el Señor en el Salmo 103. Dice: bendice el Señor alma mía y todo mi ser a su santo nombre. Bendice al Señor alma mía, no te olvides de sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus enfermedades. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces no pudiéramos vivir sin el perdón de Dios. Y ¿saben una cosa? Qué importante es experimentar el perdón de Dios, porque cuando el Señor me perdona a mí, yo puedo comenzar a perdonar. Fíjense que cuando el paralítico, cuando los amigos llevaron al paralítico en su cama, que abrieron el techo y bajaron al paralítico, lo primero que Jesús le dijo es: tus pecados te son perdonados. Él estaba paralizado por sus pecados. Él estaba enfermo por sus pecados. Y él necesitaba sentirse perdonado para poder caminar. A veces uno se siente como amarrado para poder perdonar, ¿verdad? Como que está atado. ¿Qué es lo que hace el Señor? Nos desata, rompe las cadenas que nos atan, para que una vez nosotros, al sentirnos reconciliados con Dios, y no solamente eso, experimentamos a un Dios de misericordia. Necesitamos experimentar a este Dios de misericordia que me dice: pecaste, yo te perdono, no vuelvas a pecar. No importa el pecado que hayamos cometido, no importa de dónde vengamos, no importa las atrocidades que hayamos cometido. Experimentar la misericordia de Dios en nuestra vida es el primer paso para empezar a perdonar las ofensas de los demás. Por eso también en Isaías, capítulo 53, donde se habla del varón de los dolores, el varón de dolores, también el Señor aquí nos los enseña y nos dice, Isaías 53, versículo 4, sin embargo, Él llevaba nuestros sufrimientos, soportaba nuestros dolores. Nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado, pero eran nuestras rebeldías las que lo traspasaban y nuestras culpas las que lo trituraban. O sea, Él sufrió, Él llevó este dolor, este sufrimiento, Él murió en la cruz, Él se puso en el papel que nos correspondía a nosotros con un propósito: podernos perdonar. Podernos perdonar. Por eso, cuando la mujer infragante en adulterio le dijo: nadie te acusa, nadie, Señor. Vete
y no vuelvas a pecar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se sienta perdonado, cuando uno se siente liberado, cuando uno se siente restaurado por Jesucristo, cuando uno recupera la misericordia de Dios, estamos listos para perdonar. Pero ojo, no nos vaya a pasar lo que le pasó también, ¿verdad? Aquel hombre del cual Jesucristo nos puso la parábola del rey, que este hombre que tenía grandes deudas, que se las perdonó, y una vez haberlo perdonado, fue y alguien que le debía una ínfima parte, lo estaba hasta ahorcando que le pagara. Y esto tiene un efecto. O sea, el Señor nos perdona y al perdonarte te da la capacidad, y no solamente eso, es una orden. Es una orden. Si yo te perdoné, tú debes de perdonar. Pero si tú no perdonas, yo no te puedo perdonar. Fíjense qué interesante es esta dinámica. En el próximo programa vamos a hablar de cómo liberarnos del sentimiento de culpa, ¿verdad? Pero miren qué importante es que la dinámica es: yo te perdono, tú experimentas mi perdón para que tú estés listo para poder perdonar, ¿verdad? Y entonces en esta dinámica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él vivió, Él pagó por nosotros la culpa que a nosotros nos correspondía con un propósito: sanarnos y liberarnos. ¿Para qué? Para que igual podamos cortar la cadena que nos está, ¿cómo es que se llama? Atando a las personas que nos han dañado y que nos han ofendido. Y para eso tenemos una de las historias para mí más impactantes en la Biblia, es la historia de José. José es el bisnieto del rey David. Perdón. No, José es el bisnieto de Abraham. Es la cosa. Me fui muy adelante. Es el bisnieto de Abraham, para que nosotros podamos ubicar esta historia. Es una historia emocionante del perdón, porque y no solamente del perdón, del efecto del resentimiento. Fíjense que José, ustedes pueden encontrarlo después en Génesis, del capítulo 37 en adelante. José era uno de los hijos, era el hijo preferido de Jacob. Y por ser el hijo preferido, lógico, a veces los papás hacen mucho daño cuando tienen hijos preferidos. Por cierto, hago un paréntesis: si usted tiene hijos y usted tiene un preferido, desde ya le advierto que sus hijos van a ser desunidos cuando lleguen adultos. Los padres de familia que han tenido hijos consentidos terminan siendo familia desunida, ¿verdad? Porque el hijo que no es el consentido guarda un resentimiento contra su hermano. Pero bueno, en el caso de José, que era el hijo preferido, los hermanos le tenían una tremenda envidia. Y José tenía el don de interpretar los sueños, y él tuvo un día un sueño, y el sueño era que todos los hermanos un día se arrodillaban ante él. Y ya los hermanos, que tenían una cólera tan grande, decidieron venderlo. Primero lo querían matar y lo metieron en un pozo, ¿verdad? Y después uno de los hermanos le dijeron: no lo matemos, mejor vendámoslo. Entonces venden a José a los mercaderes que iban para Egipto y se lo llevan. Imagínense toda este dolor del corazón de José, que lo estaban separando de sus hermanos. Y entonces José llega a Egipto y lo venden. Lo venden a este hombre que se llamaba Putifar, que trabajaba con él, faraón. Y Putifar le agarró un gran cariño. José era un joven que tenía muchísimo carisma. Pero resulta que la esposa de Putifar lo empieza a seducir. Y él, siendo un hombre de Dios y un hombre correcto y un hombre que respetaba a su amo, inmediatamente se niega. Entonces la esposa de Putifar lo acusa ante Putifar y le dice que él quería seducirla. Entonces Putifar, con mucho dolor en su corazón, lo manda a la cárcel. En la cárcel, al estar preso, también el carcelero le tiene mucho aprecio, y Dios estaba con él. Pero pasó muchos años en la cárcel. Yo me pongo a pensar, ¿qué habrá pensado en ese momento José cada vez que le pasaban estas cosas? O sea, tiene que haber pensado: qué barbaridad, mis hermanos
O sea, a mí me está pasando todo esto por culpa de mis hermanos. Entonces, esto lo que va haciendo en el corazón, lo va llenando ¿de qué? De resentimiento. Pasan los años, casi 15 años, fíjense. Estuvo casi 10 años, estuvo en la cárcel, más los años que estuvo con Putifar. Y entonces el rey, el faraón, tiene un sueño y entonces, se parece al caso de Daniel, le interpreta el sueño que había tenido el faraón, entonces lo saca de la cárcel y lo pone como el segundo más importante después del faraón, porque iba a venir una época de sequía y una época de mucha hambre. Iba a haber los 7 famosos años que nosotros decimos las vacas flacas y las vacas gordas, los 7 años. Entonces vino los 7 años de abundancia y después iban a venir 7 años de una gran escasez. Entonces el faraón lo pone a él en la cabeza, a la cabeza de que él administre los 7 años de abundancia para que cuando vengan los 7 años de hambre nadie muera, ¿verdad? Vamos a ir a un corte comercial y les sigo contando esta historia. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Bueno, estamos contando la historia de José, el bisnieto de Abraham. Entonces viene, y entonces cuando ya empiezan los 7 años, ¿verdad?, de sequía, de hambruna, entonces Israel estaba también muriéndose de hambre, el pueblo de Dios. Y en aquel entonces, acuérdense que Jacob, ¿verdad?, era el que tenía los hijos, de ahí viene todo el pueblo de Israel. Y entonces viene y Jacob, que por cierto él había dicho, o sea, cuando los hermanos le dijeron que un animal había llegado y había descuartizado a José, ¿verdad? Él había dicho de que él iba, dice en Génesis capítulo 37, versículo 35 dice, estaré de luto hasta que baje con mi hijo al sepulcro. Y él lloraba por él. La envidia se lleva de encuentro, el resentimiento se lleva de encuentro a medio mundo. Y por el resentimiento de los hermanos de José, le trajeron una profunda tristeza a su padre Jacob. Pero bueno, cuando entró la época de sequía, entonces la familia se estaba muriendo de hambre y Jacob manda a sus hijos a que vayan a buscar al faraón a Egipto para poder ir a comprar los granos que estaba haciendo falta. Y esto es bien interesante porque vemos cómo José, ¿verdad?, tiene la misma reacción que tenemos muchas veces nosotros cuando hemos sido dañados y hemos sido ofendidos. Ya decíamos entonces de que José llevaba en su corazón este resentimiento de que cada acontecimiento, o sea, todos los días que estaba en la cárcel, cuántas veces tiene que haber pensado por culpa de mis hermanos, y este corazón se iba llenando de cólera, aunque fíjense que en toda la Sagrada Escritura dice Dios estaba con José. Dios estaba con José. Cuando uno no ha perdonado, uno no ve la bendición de Dios, solo ve el daño que está sufriendo, el daño sufrido. Cuando uno no ha perdonado en su corazón, no puede ver las bendiciones de Dios. Entonces él no podía ver la bendición de estar en la cárcel y que el carcelero le daba privilegios. Él no pudo ver ese privilegio. Lo único que vio es ese resentimiento de la acción que habían cometido sus hermanos. Pues bien, entonces se presentan los hermanos, vamos a Génesis capítulo 42, ¿verdad? Entran los hermanos, para todo esto José era el encargado de vender los granos y administrar los granos, y tenía una cantidad de gente, de empleados a su orden, y miren lo que dice el versículo 7, cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y los trató duramente. Aquí vemos definitivamente que en el corazón de José se guardaba una cólera, habrá un resentimiento. Los trató duramente.
Y les preguntó de dónde vienen, y ellos respondieron: venimos de la tierra de Canaán para comprar grano. José había reconocido a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Y entonces empezó: no, ustedes lo que quieren es venir a robar, ustedes lo que quieren es venir de espía. Los trató duramente, y tanto fue así. Dice que en el versículo 17 dice: y los metió a todos en la cárcel por espacio de 3 días. O sea, díganme si no tenía justa razón. Claro, era muy normal la actitud que estaba teniendo José. Los metió 3 días a la cárcel después de maltratarlos. Pero miren también qué curioso es cuando uno ha dañado a alguien, también el que daña lleva una carga. Porque miren lo que dice en el versículo 21, y se decían unos a otros: estamos pagando lo que hicimos con nuestro hermano, pues vimos la angustia con que nos pedía clemencia y no lo escuchamos, por eso nos ha venido esta desgracia. ¿Hace cuántos años ellos habían hecho ese daño? 15 años. Llevaban un sentimiento de culpabilidad en su corazón. Por eso es necesario el perdón de Dios. Porque sufre tanto el que daña como el que es dañado, ¿verdad? Y entonces, qué interesante es, entonces ya después, bueno, los deja ir que se vayan donde su padre, ¿verdad? Pero les pone una trampa. En los sacos de los granos hicieron que metieran el dinero para acusarlos después de ladrones. O sea, esto lo que se llama es la dulce venganza. Pero lo que refleja es que José, siendo un hombre de Dios, estando Dios con él tenía su corazón lleno de resentimiento. Entonces, si nosotros nos vamos al capítulo 44, toda la historia, bueno, entonces llegan donde el papá, y cuando ellos se dan cuenta que estaba el dinero adentro, temblaron, porque dijeron: nos van a acusar de ladrones. Tienen que regresar, porque él les dijo: les voy a dar algo, pero tienen que traerme a su hermano menor. Y el hermano menor era el otro hijo predilecto de Jacob. La cosa es que después de que Jacob no lo quería soltar a su hijo, porque dijeron: ustedes me van a hacer aquí desgraciado, ¿verdad? Al fin tiene que soltar, y se va su hermano Benjamín. Y dice la palabra del Señor, dice... en el versículo 30 dice: entonces José tuvo que salir rápidamente afuera porque se había emocionado al ver a su hermano menor y estaba a punto de llorar. Entró en su habitación y ahí estuvo llorando. Después se lavó la cara, regresó y, dominándose, volvió a tratar con ellos. Entonces miren, lo invitan. José invita a sus hermanos a comer con él, y entonces viene. Y cuando ya ellos se iban, todavía él no había revelado quién era, mete la copa del rey en el saco del grano de su hermano menor. Como quien dice: los voy a acusar otra vez de ladrones. O sea, José tenía un corazón sumamente herido por todo lo que le había pasado. En el capítulo 45... dice que, bueno, al final tienen que regresar otra vez los hermanos. Y ya José no pudo contener su corazón. Y dice, después de que los reunió a todos y otra vez los había invitado a comer y los reúne a todos, en el capítulo 45 de Génesis dice, entonces... dice: no pudiendo contenerse, versículo 1, no pudiendo contenerse ya José ante quienes lo rodeaban, ordenó: salgan todos de mi presencia. Y no quedó nadie con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Y es ahí donde José ya no aguantaba esa carga en su corazón, ese resentimiento en su corazón. Dice: entonces rompió a llorar con grandes gritos. Hermanos, nosotros necesitamos sacar a veces esa cólera, ese enojo, ese resentimiento, porque nos está carcomiendo el alma, porque nos está dañando, porque estamos perdiendo la alegría de la vida por algo que nos pasó, que no se logra perdonar. Y dice José: entonces rompió a llorar con grandes gritos, de forma que lo oyeron los egipcios. O sea, todo Egipto escuchó
los gritos de José. Y la noticia llegó hasta la casa del faraón. José dijo a sus hermanos: yo soy José. Hermanos, el perdón es necesario para que haya sanidad. Uno puede estar en los caminos del Señor. Uno puede decir que el Señor es el Señor de su vida. Pero el perdón es importante. Necesitamos perdonar al que te ofendió, al que te dañó, al que no quiere saber de ti, al que te maltrata, al que te ignora, al que te ofende, al que te rechaza, al que te difama, al que ya no le importas. Qué importante es cuando Jesucristo llega a nuestra vida, porque Él dice que aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandonaré. Me encanta cuando el Señor dice: yo te llevo tatuada en la palma de mi mano. El papel de una madre sufre cuando sus hijos son pequeños. Una madre sufre cuando sus hijos son grandes y una madre pasa a último término, o un padre pasa a último término. Los hijos sufrimos el abandono de los padres. Esos padres que están trabajando todo el tiempo y se olvidan de sus hijos. Y no es que se olviden de sus hijos, pero los hijos necesitan la presencia de sus padres, tiempo de sus padres. El otro día estaba oyendo una conferencia que me encantó, pero decía algo que a mí me impactó y dice: los hijos, para que lleguen a ser buenos líderes, necesitan que los padres estén presentes cuando los hijos tienen su tiempo libre. Miren qué interesante. Porque normalmente los padres tienen tiempo cuando los hijos están haciendo tareas, cuando los hijos están en el colegio. Los padres necesitan estar presentes y disponibles cuando sus hijos tienen tiempo libre. ¿Qué quiere decir? Cuando un domingo, por ejemplo, o sea, los fines de semana, es los hijos, estar con los hijos, que los hijos lo vean. Esa es la manera en que los hijos pueden crecer sanamente. Pero hoy, con tanta tensión, con tanta presión, con una situación tan difícil en la que estamos viviendo en el país, los padres de familia, cuando llegan a su casa, realmente lo menos que quieren es oír a sus hijos. Están tan cargados, hay tanta tensión, hay tanta presión, que los padres de familia lo que quieren es distraerse. De alguna manera, televisión, las redes sociales, y otro tipo de actividades. No estar con sus hijos, con los amigos. Claro, se pasa un mejor rato con los amigos que con los hijos. Pero si nosotros tenemos bien clara la visión, que nosotros estamos formando hijos, ¿verdad? Y que el tiempo pasa rapidísimo, ¿verdad? Aunque no es el tema, pero estamos siempre con la etapa del perdón. La cosa es que José, aquí, es cuando logra descargar. Pero también hay algo súper importante aquí. Y es lo que dice en el versículo 4 del capítulo 45. Y esto para mí es la esencia de esta historia. Y dice: acérquense a mí. Primero dijo: bueno, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle, pues estaban asustados ante él. Entonces él les dijo: acérquense a mí. O sea, los hermanos dijeron: hoy sí nos mata, ¿verdad? Porque ya se identificó, hoy sí, ¿verdad? Así como ellos actuaron, ¿verdad? Con un corazón mezquino de hermanos, pero el Señor estaba con el corazón de José. Era un corazón dañado, pero el Señor lo estaba sanando en ese momento. Y miren esto, dice: yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero no estén angustiados ni les pese el haberme vendido, pues Dios me envió para que viniera antes que ustedes y pudiera salvar sus vidas. Todo esto es palabra de Dios. José descubrió el propósito de Dios en medio de toda esta situación tan difícil. Y esta es la clave. Nuestra vida, nuestra historia,
A veces uno le dice, Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? Porque es más fácil echarle la culpa a Dios de todas las desgracias que nos han pasado, ¿verdad? Y sin embargo no es así, porque Dios nos ama. Dios sufre cuando tú sufres. Dios sufre. El libre albedrío. Podemos sufrir, nosotros sufrimos el libre albedrío de un hombre que puede abusar sexualmente de mí. Y uno puede decir, Señor, pero ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? El Señor no hubiera querido. Y cuando tú estabas siendo abusado, ahí estaba el Señor sufriendo contigo. Pero en esta vida, el Señor endereza los caminos torcidos. Y Él dice que escribe renglones rectos de los torcidos. Y Él endereza y compone lo que está mal. Y en el fondo todo dolor, todo sufrimiento, toda angustia, todo lo que nos ha pasado en nuestra historia, nosotros podemos darle un valor redentor a nuestra historia de dolor y sufrimiento. En el caso de José, que él actuó común y corriente como cualquiera de nosotros, con deseo de venganza, con un resentimiento, porque como decía, toda desgracia que nos pasa después de que ha pasado algo muy fuerte, queremos echarle la culpa. Por culpa de, yo no fui a la universidad por culpa de, yo no fui esto, yo perdí mi dinero por culpa de esto, yo me enfermé por culpa de esto. Y todavía 20, 30, 40 años después podemos estar buscando siempre un chivo expiatorio a quien echarle la culpa para seguirnos amargando. Pero José entendió el propósito detrás de todo esto. Y aquí es cuando vemos cómo José sana su corazón. Vamos a irnos a un corte comercial y no se nos vaya, que vamos a compartir testimonios. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Estamos hablando del perdón. El perdón sana el corazón. Realmente, no solamente eso, el perdón sana a veces las enfermedades físicas. Muchas enfermedades físicas tienen una raíz de un resentimiento profundo que el Señor quiere sanar. Por eso el Señor dice, yo sano a los que tienen herido el corazón y vendo sus heridas. Jesucristo es el único que puede entrar a tu corazón y poder vendar y poder sanar y poner bálsamo de amor. Y fíjense que si estábamos contando la historia de José, José vivía en un palacio, pero su corazón seguía en el pozo. Podía ser el favorito del faraón, pero su mente y su corazón seguían en el pozo. ¿Saben que el perdón no sana con el tiempo? La herida no sana con el tiempo. La herida sana con el perdón. Si nosotros no perdonamos, la herida supura con los años. Es impresionante. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de visitar Medjugorje hace 20 y pico de años, cuando todavía era Yugoslavia. Creo que un año después fue cuando empezó la guerra. Yo recuerdo el odio que había entre ellos. Se respiraba un ambiente de un odio, una venganza y eso venía a través de las generaciones. A través de las generaciones. Es impresionante cómo las familias, porque no se perdonan. Es que mi abuelo se lo hizo a mi tío abuelo, y de ahí vienen los odios. ¡Qué barbaridad! Y mucha gente va a la iglesia y rezan el Padre Nuestro. Cuando el Señor dice, perdona mis ofensas, como yo perdono a los que me ofenden. Este país está lleno de odio y resentimiento. Hay gobernantes que lo único que han hecho es meter odio y meter cizaña, creyendo cosas que no son y haciendo una diferencia de clases que entre ricos y entre pobres. Es horrible. ¿A dónde te lleva
¿A dónde te lleva ese odio? ¿A dónde te lleva ese resentimiento? Como familias, ¿a dónde nos ha llevado ese resentimiento? Es tremendo. Con el Señor se gana, no se pierde. Con el Señor se suma, no se resta. ¿Qué quiere decir? Que con el Señor, al aprender a perdonar, las puertas de la casa se abren. Todos tienen un lugar. Saben que nuestro corazón es grande para amar. Por eso aquel canto que dice, danos un corazón grande para amar. ¿Qué quiere decir? Mi corazón es grande para amar. Todos caben. Todos caben dentro de mi corazón. No puede uno estar que este me hizo, que este me dijo, que este hizo, que el otro viene. El amor, lo que va a salvar el Salvador es el amor. No el resentimiento, que por es que este tiene y este no tiene y este aquí. Tenemos que buscar al Señor para que Él nos regale ese amor y podamos nosotros de verdad poder sanar y liberarnos de ese odio que nosotros mismos sentimos en El Salvador, cuando realmente la riqueza más grande que hemos tenido como país es el ser humano. Nuestra mejor materia prima ha sido la bondad del salvadoreño. Y no podemos permitir que por unos cuantos locos perdamos nuestra esencia, que es el amor. No nos podemos dejar influenciar. Por eso el Señor nos invita a que nosotros, así como José logró sanarse, así como José logró, ¿cómo es que se llama? Sacar de su corazón este resentimiento y encontrar el gran propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el perdón es el sentimiento que devuelve la esperanza. El perdón es el sentimiento que devuelve la esperanza. Tenemos invitada a Aidita que quisiera compartirnos su testimonio. Por eso vamos a escucharla. Muy buenas noches. Hace cierto tiempo pasó en mi familia una cosa lamentable. Perdimos un miembro de ellos y eso me llenó de odio, de rencor. Y maquinaba tantas veces cómo quería ver a esas personas que sufrieran por lo que nosotros atravesábamos. Y eso fue mucho tiempo. No logré confesarlo en ninguna ocasión. Afortunadamente me inicié en los caminos del Señor e ingresé a una comunidad que me recibió, me apoyó y permitió que me encontrara con un líder religioso y les puse mi situación que viví por tantos años. Me dijo que ya no era posible que mi corazón estuviera lleno de odio, que eso tenía que liberarme. No me fue fácil por tanto odio que guardaba, pero afortunadamente logré. Y aún hubo momentos que lo dudé del amor de Dios, porque Él había permitido algo que no tenía nombre. Y bendito Dios, me encontré con un líder religioso y les puse lo que mi corazón había tan grande, y Él me liberó, y gracias a mi Señor sigo ahora orando por nuestros hermanos para que el Señor les convierta. Gracias, Aida, por compartir con nosotros. A mí me hacían una pregunta, y es que si el perdonar significa restablecer la relación. Y aquí depende, fíjense que depende. Porque aquí hay algo que dice, y es cierto, dice, el perdón que no combate la injusticia, lejos de ser un signo de fuerza y de valor, lo es de debilidad y de falsa tolerancia, lo que incita a la perpetuación del crimen. Por ejemplo, tengo que perdonar a mi esposo violento que me pega, lo debes de perdonar, pero necesita una terapia familiar y necesita ir a consultoría los dos y buscar ayuda profesional para que eso cambie. Porque si mi marido va a seguir golpeándome, entonces yo tengo que separarme por la salud psicológica de mis hijos y mía. Entonces aquí a veces la gente se equivoca. El violador, si es mi pariente, ¿lo debo de perdonar? Entonces para eso está la justicia y está la ley. No quiere decir que el perdón a mí me dice que tengo que seguir permitiendo que sigan abusando de mí. No nos equivoquemos. Otro punto importante es el perdón.
si tengo que perdonar, por ejemplo, a una amistad, una persona amiga, que éramos súper amiguísimas, pero es una persona que me hizo mucho daño y me difamó, etcétera, etcétera, puedo perdonar y de hecho perdono, pero se quiebra la confianza, ¿verdad? Tenemos aquí a Esteban que quiere compartir con nosotros. Una pregunta, Lorena. ¿El perdón implica el olvido? No, gracias a Dios que no. Si no, está la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra. No. Hay que estar bien claros de la situación que nos ha pasado para no cometer el mismo error. Solo que el perdón significa que cuando yo recuerdo el acontecimiento, ya no hay dolor. Ya no hay dolor, ¿verdad? Pero realmente nosotros somos seres que tenemos que ir viviendo de nuestras experiencias. Y las experiencias nos van enseñando qué debemos hacer y qué no debemos de hacer. ¿En qué momento yo puedo asegurar que he perdonado? Precisamente porque cuando yo busco el perdón, fíjense que a veces, qué interesante es esta pregunta, Esteban, porque a veces uno cree que ya perdonó hasta que se encuentra a la persona que nos ha dañado. Y a veces uno siente que todo le hierve por dentro, ¿verdad? El perdón va unido de la mano de Dios. El perdón va unido de la mano de Dios. La acción de perdonar es, uno toma la decisión de perdonar. Esa es una decisión personal, donde uno dice, Señor, yo tomo la decisión de perdonar a fulano de tal, porque yo sé que tú a mí me has perdonado. Pero yo le entrego al Señor mi sentimiento, ¿verdad? Y yo hago todo el esfuerzo y le digo, Señor, dame tú el esfuerzo, dame tú la capacidad de poderlo perdonar. Y cuando yo lo vea, aunque sienta que la bilis me sube, dame la capacidad, porque he tomado la decisión de perdonar, dame la capacidad de poder saludar a esta persona. Hoy en el mundo, en el mundo en el que vivimos, lejos de Dios, dice que eso se llama hipocresía. Para el Señor no se llama hipocresía. El Señor nos invita a nosotros, decía San Pablo, revístanse de sentimientos de compasión. Revístanse de sentimientos de compasión. O sea, recuerden a ustedes quién los ha rescatado. Recuérdense de dónde vienen. O sea, Él siempre nos está hablando que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo más allá de nuestra humanidad. Nosotros, nuestra naturaleza pecadora, siempre nos va a decir, acuérdate, lo que te hizo, te lo va a volver a hacer. Si tú lo perdonas, te lo va a volver a hacer, acuérdate. Y siempre el demonio lo que quiere es dividir. Divide y vencerás, quiere dividir. Pero no, nosotros decimos, bueno, yo tomo la decisión de perdonar y yo me acerco y yo puedo saludar a esta persona, aunque, como les digo, muchas veces la confianza se perdió. A veces la confianza se perdió. Y bueno, pero el sentimiento, a medida que oro por él, dicen que uno de los regalos más grandes que hay del perdón es cuando tú empiezas a orar por él. Y Jesucristo nos dijo, ora por tus enemigos, ora por quienes te persiguen. Si tú amas a los que te aman, dice que hay de mérito. Si hasta los malos aman a los que aman, los aman. Dice, tú ve y perdona. Perdona 70 veces 7. Entonces eso significa, yo hago el esfuerzo. Yo hago el esfuerzo y oro por esa persona todos los días. Y en la oración, yo he oído tantos testimonios que cuando tú empiezas a orar por esa persona que te ha dañado, poco a poco en tu corazón empieza a entrar paz, empieza a entrar bálsamo, ¿verdad? Otro punto que es bien importante es que tenemos que ponernos en el papel de la otra persona. Yo les voy a decir una cosa, ¿quién de nosotros no hemos dañado a alguien? ¿Quién de nosotros no hemos hecho comentarios que hemos dañado a alguien? Y nos duele el corazón. Y a veces a las personas que más amamos son a las personas que más dañamos. Cuando nosotros dicen que cuando tú señalas con un dedo, hay 3 dedos que te señalan a ti. Entonces también tenemos nosotros que ponernos también en los zapatos del otro. Es que dice uno, es que yo jamás haría eso. Tú no puedes decir, de esta agua no beberé. Tal vez tú no has hecho eso, pero has hecho cosas peores.
En el caso de la susceptibilidad, ¿influye también en el perdón? Sí, la susceptibilidad viene de una falta de sanación. La gente más susceptible es la gente más dañada, que no ha sido sanada por el Señor. Por eso, al inicio del tema era que el Señor, primero necesitamos experimentar nosotros el perdón y la misericordia de Dios, para que esa misericordia y ese perdón del Señor sana nuestro corazón y nuestras heridas. Y al sanar nuestro corazón y nuestras heridas, nos vuelve menos vulnerables, nos vuelven como más fuertes, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el programa de la semana pasada trató sobre hombres fuertes, ¿verdad? O sea, el Señor nos da esa fortaleza, ¿verdad? Entonces necesitamos, sí, pedirle al Señor que nos dé el don del perdón, ¿verdad? Y empezar por la familia. Empecemos por la familia. Aparte que nosotros, si somos luz y sal, y la sal le da sabor a la comida, nuestro papel como hijos de Dios y cristianos que somos es llevemos siempre la unidad en la familia. No metamos cizaña, no agarremos partidismos. Busquemos siempre la manera de buscar la unidad. En el país igual, busquemos la manera, ¿verdad?, de la unidad, de la tolerancia. Y esto nos va a ayudar a que nosotros después podamos ser personas de verdad, instrumentos de Dios para vivir en armonía. Dicen que lo que más convence a la gente de que Cristo está presente en una familia es cómo se aman. Vean cómo se aman. En una comunidad, vean cómo se aman. Es ese amor. Por eso yo les invito que revisen su vida, revisen qué es lo que hay en su corazón. ¿Verdad? ¿Cuánto amor estamos llevando o cuánta cizaña estamos nosotros también metiendo? Busquemos la manera en que realmente, si el Señor quiere darnos una vida plena y una vida en abundancia, tenemos que comenzar pidiendo perdón, buscando el sacramento de la reconciliación, reconocer nuestras faltas para poder después perdonar la falta de los demás. Ante los ojos de Dios no hay ningún inocente. Ante los ojos de Dios todos somos pecadores. Por eso busquemos el perdón y busquemos la ayuda de Dios para que nos ayude a sanar nuestro corazón, perdonando a los que nos han ofendido. Vamos a irnos a un corte comercial y vamos a hacer una oración especial buscando ese perdón en nuestro corazón. No se nos vaya. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Gracias, estamos prácticamente terminando con este programa del perdón. Es tan extenso y tanto de qué hablar cuando se habla del tema del perdón, pero me hacían una pregunta fuera de cámara, si era, ¿uno puede perdonar a una persona que ya murió? ¿Verdad? ¿Cómo trabaja este perdón? Realmente sí. Hay personas que ya murieron y uno a veces, hay personas que dicen, ojalá que se esté pudriendo en el infierno, por ese dolor en el corazón que llevan de esa persona. La verdad que es una gracia de Dios que nos da, que nosotros tenemos que hacerlo en oración, pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude a poder perdonar. Es algo que tenemos que trabajar íntimamente con el Señor, ¿verdad? Pero es igual, tomamos la decisión, ¿verdad?, de perdonar. Saben que hay personas que dicen que no pueden encontrar la salvación y que están en el purgatorio, muchas veces porque están amarradas a las personas que no lograron pedirles perdón. Y es importante entonces también nosotros poder romper eso. Aparte de eso, si nosotros no perdonamos, ¿verdad? Si yo no perdono a mi hermano, yo llevo cargando a mi hermano atrás de mí. Es una carga grandísima. Y esa falta de perdón segrega un veneno
que es el que empieza a dañar mi cuerpo. Hay un veneno, ¿verdad?, que segrega, que empieza a dañar mi cuerpo, mi corazón, mis arterias, mis venas. O sea, ustedes se han dado cuenta cuando han habido quiebras económicas de bancos. Yo me acuerdo cuando fue aquí todo lo de Fincepro, Incepro, yo me acuerdo que hubo gente que murió, gente que fue afectada, que perdió todos sus ahorros. Al poco tiempo murieron de un infarto, les dio cáncer. Fue una cosa bien fuerte. ¿A causa de qué? De la cólera, de la falta de perdón, del odio que segrega este veneno que nos mata. Entonces, ¿sí se puede perdonar a alguien que ya murió? Sí, siempre con la misma dinámica, como lo hablábamos con Esteban, de el perdón, ¿verdad?, de hacer un acto de voluntad. Yo tomo la decisión de perdonar, y cuando estoy orando por su alma, en el caso de la persona ya difunta, voy viendo cómo el Señor empieza a poner bálsamo en mi corazón y me libera hasta que rompo completamente todos esos lazos y esas cadenas que me están atando con la persona que me ofendió. Vamos a orar. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, vengo ante ti, Señor, después de escuchar estas palabras reveladoras, a ponerte en tus manos, mi Dios, a esas personas que he dañado, a esas personas que me han dañado, por ese resentimiento que he guardado en lo más profundo de mi corazón, que hasta me han enfermado mi cuerpo. No puedo reconocerme verdaderamente hija tuya, Señor, si yo no perdono. No puedo reconocerme hija tuya, Señor, si yo no recibo el perdón de los demás. Pero hoy, mi Dios, con mis debilidades, con mis miserias, vengo a ti para tomar plena seguridad que contigo, con la fuerza del Espíritu Santo, yo puedo perdonar, puedo liberar a esas personas que a través de mi resentimiento, de mi rencor, las he atado, Señor. Cuando pienso mal de ellos, cuando los miro mal, Señor, cuando reconozco que son mis hermanos, en vez de darles libertad, Señor, los sigo amarrando, encadenando, Señor. Perdóname, Señor, porque a través de ofender a mis hermanos te he ofendido a ti. Y también me he ofendido a mí misma, Señor, por esa falta de madurez, por esa inseguridad, por esos miedos a que no me vuelvan a herir, Señor. Te entrego todo mi ser, Señor, lo que soy, y dame una nueva efusión, Señor, para poder limpiar mi mente de esos recuerdos. Una nueva efusión, Señor, para que pueda albergar pureza en mi corazón y arrancar ese resentimiento, ese rencor, esos odios que han venido arrastrándome año tras año. Hoy ante ti, Señor, hago un pacto contigo de perdonar, como dice tu palabra, 70 veces 7. Y también tu palabra dice que tengo que dejar mi ofrenda en el altar e irlos a buscar. Dame esa fuerza, Señor, de poderlos buscar y no hablar de lo que pasó, sino que amarlos, Señor, como tú los amarías. Abrazarlos, Señor, y decirles en plena confianza, borrón y cuenta nueva, te he perdonado, así como tú me has perdonado tantas veces, Señor. Y muchas veces he vuelto a caer, y sin embargo nunca me sacas nada en cara. Al contrario, me vuelves a perdonar y me vuelves a levantar. Madrecita, tú que eres la intercesora por excelencia, ayúdame, Señora, a que yo sea humilde para poder perdonar, para no poder guardar nada de esos daños, porque yo de aquí en adelante me considero libre, perdonada, porque así como Dios me ha perdonado, hoy tengo el poder para poder perdonar. Gracias, Jesús.
Gracias. por ese perdón. Gracias, Madrecita, por esa intercesión. Y te pido, Espíritu Santo, que cuando esté a punto de ofender o agredir a alguien, que tapes mi boca, porque solo así yo podré ser testimonio para los demás. Bendito y alabado seas por siempre y para siempre. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos todos en la lucha. Todos los días tenemos la oportunidad de ser mejores. Todos los días tenemos la oportunidad de perdonar y de retractarnos y comenzar de nuevo. Así que gracias por estar con nosotros. Siempre les recuerdo, sábado a las 6 de la tarde, domingo a las 8 de la noche y jueves a las 10 de la noche. Que Dios los bendiga y quiero recordarles, la próxima semana vamos a tener el tema de cómo liberarnos del sentimiento de la culpabilidad. Así que no se lo pierdan, los esperamos.